Alabado sea Dios por esa hermosa canción. Muchas gracias. Qué voz más preciosa, ¿verdad? Si os parece, vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a mover un poquito el cuello, los hombros. Y si os parece bien, vamos a hacer algo que hacemos en mi iglesia, en Oak University, cuando la gente está por dormirse. No digo que aquí alguien esté por dormirse, pero por las dudas, pues nos ponemos todos mirando a este lado y la persona que está detrás te da un pequeño masajito aquí. Muy bien. Ya veo que la versión venezolana es masajito y charla, porque nadie dijo que dijera nada, pero todo el mundo se ha puesto a hablar. Está bien. Los latinos somos así. Y ahora del otro lado. Muy bien. De acuerdo. Inspiramos, expiramos y nos sentamos. Podemos tener la tercera presentación, Nirgua 3, por favor. La tercera presentación habla de los estilos musicales. Y quiero hacer una pequeña prueba. A ver cuánto conocemos de estilos musicales. Si yo toco esto, si alguien puede, por favor, el teclado. Muchas gracias. Muy bien. De acuerdo. El que está aquí, ¿no? Voy con el mando. ¿Sí? ¿Qué es eso? Todo el mundo supo que era tango y he tocado 6 notas, ¿verdad? ¿Y este? Vals. ¿Ya está? Veo que estáis muy familiarizados con ciertos estilos musicales. Bien. ¿Y este? ¿Conocéis? Amén, gracias. ¿Qué estilo es ese? Himno. Y además es un himno adventista porque habla de la segunda venida de Cristo. Amén. Y está. ¿Qué es eso? Dice el pastor Carballo que es Adelita. Si lo dice él, tiene que ser. Si Adelita se fuera con otro. Es una ranchera, ¿verdad? Mexicana. ¿Sí o no? Eso es Adelita. ¿Y esto? ¿Cuán gloriosa será la mañana? ¿Se parece mucho a Adelita, sí o no? Bien. ¿Qué es música religiosa? ¿Qué estilo musical deberíamos usar para adorar a Dios? Me han dado 40 minutos, 45 minutos, y el objetivo de esta presentación es que al final de la presentación podamos responder con la palabra de Dios si cuán gloriosa será la mañana es un himno o es una ranchera bautizada. Este es el objetivo. Así que espero que nadie se nos duerma. El estilo musical es una forma de expresar algo. Es una manera de expresar la música. Hay estilos de arquitectura, estilos de literatura, estilos de pintura, estilos de música también. Es una forma de organizar la música para que diga algo. ¿Qué dice la música sobre qué dice la Biblia, sobre los estilos musicales? Vamos a pasar a la siguiente.
Filipenses 4:8 dice, y ahora, amados hermanos, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Pablo no está hablando directamente de estilos musicales aquí, pero está hablando de cómo debemos pensar y cómo debemos hacer las cosas para Dios. Lo mejor, lo más puro, lo más bello, lo más excelente. Es decir, de este principio bíblico desprendemos que la música que hagamos para Dios no tiene que ser ni trivial, ni chabacanera, ni superficial, ni ambigua, tiene que ser excelente, tiene que reflejar lo mejor. ¿Amén? Ese es el primer principio. Otro principio que tomamos de la palabra de Dios. Todo me está permitido. En otras versiones dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Que nadie busque su propio interés, sino el del prójimo. Qué bonito principio bíblico. ¿Y cómo aplicamos esto a los estilos musicales? Bueno, yo soy uruguaya de nacimiento. Me gustan estos días del Mundial ser uruguaya. No sé hasta cuándo. Pero tenemos una cultura. A los 19 años me fui a España por un año de misionera voluntaria. Y yo, aunque aprendí en la escuela que los latinoamericanos nos independizamos de España, conocí un español que me reconquistó y no me arrepiento de eso. Me casaría con él 1000 veces más. Está mirando por internet. Así que tengo una cultura uruguaya. Estuve muchos años en España, mis abuelos eran españoles también, así que la cultura española es algo que ha arraigado en mí. Y hace 8 años llevo viviendo en Estados Unidos y he aprendido algo. Estoy viviendo con mi familia en una universidad, Oakwood University, en Alabama. Es una universidad de afroamericanos, morenos. Me dijeron aquí que en Venezuela se dice gente de color. Con todo mi respeto, yo no soy afroamericana, pero soy de color también. Y creo que todos tenemos diferentes tonos de marrones, porque Dios nos hizo de la tierra, que es marrón, ¿sí? Así que ni negro de blanco, somos todos, supongo que de algún color marrón. Bueno, pero en Oakwood tienen un color marrón subidito, casi todos. 2.500 miembros de iglesia. Esos afroamericanos, los sábados, cuando van a adorar, oye, tú tienes que venir a Oakwood University antes de morir por lo menos una vez para adorar con esta gente. Es algo impresionante, porque ellos cantan, no cantan como si fuera algo que tienen que hacer porque les mandan, no. Cuando ellos cantan, ellos se dejan todo ahí en el canto, porque sus ancestros, hace muy pocos años, sus ancestros, cuando fueron tratados como animales, ellos cantaban Negro Spirituals, Give Me Jesus, Swing Low, Heaven, tantos Negro Spirituals, y no tenían instrumentos, y no tenían partituras, y no tenían clases de canto, pero nadie les quitó esa canción del corazón mientras ellos estaban ahí trabajando y los denigraban y los separaban de su familia. Ellos te cantan, dame a Cristo, tú te puedes quedar con todo lo demás, dame a Cristo. Ellos encontraron un estilo de música para decir lo que tenían que decir, que es, mira, tú eres blanco, eres cristiano, me estás abusando de mí, me estás esclavizando, no me gusta lo que estás haciendo, pero tu Dios, Jesús, me gusta. Y me quedo con tu Dios. Y por eso ellos dicen, dame a Cristo. Tú te puedes quedar con todo lo que me has quitado, pero dame a Cristo. Qué madurez, ¿verdad? Qué madurez estas personas que cantaban y no cantaban para llenar el tiempo. ¿Habéis escuchado eso? Bueno, falta 10 minutos para que venga el pastor, vamos a cantar. ¿Qué cantamos? Bueno, lo que sea. La música como relleno. No, queridos hermanos y hermanas, la música no es un relleno. La música es una forma de adorar. Y Ellen White dice, la música tiene que estar bien planificada, no seamos chapuceros.
Y nuestros hermanos afroamericanos cantaban como que si fuera la última cosa que harían en este mundo, y para muchos de ellos fue lo último que hicieron. Y estos hijos y nietos y bisnietos de los esclavos cantan igual. Cuando cantan esos himnos parece que se va a caer el templo. Cantan con un fervor y una alegría. Y es interesante que esta gente encontró estilos de música para expresar el mensaje que querían expresar del Señor Jesucristo. Y yo pienso, como compositora, si lo que tienes que decir es importante, es relevante, va a ser una diferencia, tú encuentras un estilo para decirlo. Lo voy a repetir. Si lo que tienes que decir es importante, hace una diferencia, es relevante, tú encuentras un estilo para decirlo. Por eso, cuando me dicen bachata religiosa, con todo mi respeto por los bachateros, no me parece que sea un estilo que va a comunicar de la mejor manera, de la manera más conveniente y más edificante, la palabra de Dios. ¿Por qué no? Porque la bachata ha sido diseñada como estilo musical para otra cosa. No ha sido diseñada para adorar, ha sido diseñada para bailar, para mover la cintura, para pasárselo bien, y hay muchas otras connotaciones al lado de eso. Para seguir, muchas bachatas tienen una letra bien grosera. Como mujer me siento ofendida de ser tratada como un objeto por las letras de muchas bachatas. Entonces, ahora yo tomo una letra religiosa y bautizo la bachata y ya es un canto de adoración. No funciona así. La música, el estilo de música tiene un mensaje en sí mismo. Por ejemplo, vamos a tocar solo 2 notas. Y esto estaba en el vídeo de promoción del Congreso, no sé si lo habéis visto, pero solo 2 notas. ¿Conocéis esta música? ¿Ha visto la película, pastor? No se lo diré a nadie, que usted ha visto la película de Tiburón. Yo también vi la película cuando era muy pequeña. No sé por qué vi esa película un día, estaba sola en casa y no me metí al agua como por 5 años. El miedo que te entra en el cuerpo, ¿verdad? Y la música de esta banda sonora, el tema, se basa en estas 2 notas, solamente 2 notas. ¿Ah? Está muy bien hecha, entra miedo solo con esas 2 notas. Ahora, estas mismas 2 notas, si le ponemos una atmósfera diferente, estamos tocando el himno que antes hemos tocado, ¿verdad? Salvador, a ti me rindo. Empieza con estas mismas 2 notas. Podemos crear una música de alabanza hermosa, podemos crear una música de tensión. Depende el estilo musical que usemos. Entonces, la Biblia nos dice sobre estilos musicales lo siguiente. Vamos a leer antes de leer Colosenses 3:16. En la creación de Dios vemos como Dios no tiene solamente un estilo para hacer las cosas. Cuando diseña la creación, por ejemplo, mira los pájaros. Tienen diferentes sonidos, tienen diferentes colores, tienen diferentes formas. Los peces, es increíble. Dios hace hasta colores fosforescentes, ¿verdad? Peces con unas formas muy creativas, tan creativas. Y cuando Dios te creó a ti, me creó a mí, nos hizo con una voz que nadie más tiene. Nadie más tiene tu timbre de voz. Hasta ese extremo Dios es diverso y Dios respeta y tiene en cuenta la diversidad. Por eso, cuando venimos a adorar a Dios no le molesta la diversidad. Dios espera la diversidad porque nos ha creado diferentes y diversos. Somos nosotros, sus hijos, los que muchas veces somos intolerantes con alguien que canta o entiende la música diferente a mí. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a un canario
decirle a un águila, pero tú has visto cómo cantas, que es una vergüenza, que tienes un graznido súper grave. Mira cómo Dios me hizo a mí una voz tan bonita, tan suave, tan aguda. O a las palomas, competir con los ruiseñores. No, ¿por qué? A Dios, cada uno de esos pájaros fue creado con un sonido. Y eso no es un problema para Dios. Por lo tanto, eso está escrito en la creación de Dios, en el artista divino, la diversidad. Eso es importante. Y en Colosenses 3:16 encontramos el versículo más importante que habla de diversidad de estilos musicales. La palabra de Dios mora en vosotros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. ¿De qué cantamos, hermanos? ¿De qué cantamos según Colosenses 3:16? De la palabra de Dios. Eso es el tema de todas las canciones, la palabra de Dios. Ellen White dice, los cantos son oraciones. Qué bonito. Por eso cuando alguien está cantando, tengamos una actitud de oración y no hablemos entre nosotros, no interrumpamos, porque esta persona está orando y está liderando en oración. Amén. La palabra de Dios mora entre vosotros. ¿Cómo? Bueno, Pablo podría haber dicho, con salmos. ¿Por qué? Porque salmos es el himnario judío. ¿Sí o no? Son 150 canciones escritas por profetas, por reyes, por levitas, escogidos por Dios. Es muy importante porque los salmos son poesía religiosa de altísima calidad. Ahora, Pablo se está dirigiendo a gente de Colosas, una ciudad en Asia. Es gente predominantemente no judía. Y Pablo les podría haber dicho, escuchad, gente de Colosas, vosotros sois gentiles, pero la salvación viene de los judíos. Los judíos hemos estado cantando salmos y salmos es lo que tenéis que cantar vosotros. ¿Sí o no? ¿Podría haber dicho eso? Sí, podría haber dicho, pero no dijo eso. Cantemos con salmos, que son la herencia judía. Cantemos con himnos y con cánticos espirituales. ¿Por qué? Salmos, como hemos dicho, son la cultura judía. Pero el Evangelio de Jesucristo va más allá de una cultura. Amén. Nosotros cuando cantamos a Dios no estamos representando nuestra nación, no estamos representando ni a México, ni a Venezuela, ni a Perú, ni a Brasil, ni a Ecuador. Cuando venimos a adorar estamos representando al Dios del universo. Va más allá de nuestra cultura. Pero, como somos diversos y hay diferentes expresiones en cada cultura, Pablo dice, cantemos con salmos, que es la cultura judía, pero también cantamos con himnos. Los himnos, queridos hermanos y hermanas, son la cultura greco-romana. Los griegos cantan himnos, los romanos cantan himnos. Ahora, los romanos, cuando tú estudias la música romana, que es prácticamente la misma música griega, ¿verdad? Porque los romanos fueron conquistados artísticamente, culturalmente, por los griegos. Tienen unas músicas con unos ritmos en los que ellos entran en trance y terminan con unas orgías tremendas. Tienen cultos a dioses paganos como Dioniso, ¿verdad? O Baco, el rey del vino, con una música que era terriblemente sensual. Ahora, Pablo no dice, hermanos romanos y griegos, traed vuestra música, traed vuestra cultura, toda la cultura que tengáis, traedla a la iglesia. No, no dice eso. Pablo hace un filtro cultural y dice, no me traigáis los cantos a los dioses paganos. Traed himnos, porque los himnos eran cantos dedicados a los héroes militares que volvían a Roma victoriosos. Roma era un pueblo muy militar y cada vez que venían los héroes que ganaban victorias, el pueblo romano sale a la calle con palmas y con laureles y canta ¿qué? Canta himnos. Los himnos son cantos reverentes, son cantos solemnes, son cantos dedicados a un héroe que viene victorioso. Ahora, Pablo dice, si hay algo en la cultura romana, musicalmente hablando, que podemos importar, son los himnos. Porque ahora la palabra de Dios va a ser acompañada por un estilo musical que es el himno. La palabra de Dios que es Jesús, Logos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1,
En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. La cantata magistral que anoche nos trajo el coro Adonai, ¿verdad? En el principio era el Logos, el Verbo. Ese Verbo es Jesús. Y de Jesús es de quien queremos cantar. Jesús es el nuevo Cristo, el nuevo Señor, el nuevo héroe del cristianismo que vuelve victorioso de la muerte, trayendo como rescate a los esclavos del pecado. Entonces Pablo dice, podemos hacer un paralelismo entre los héroes de Roma, militares que vuelven a Roma trayendo la victoria, y Jesús, que es el nuevo héroe cristiano. Los romanos pueden entender con su cultura quién es Jesús, es un héroe. Amén. Pablo es un especialista en contextualizar el evangelio. Por eso él dice, al griego no le des judío, dale griego. Por eso, cuando se va a la Acrópolis, ¿qué dice? ¿Habla de la literatura judía? No, habla de la literatura de ellos y de la cultura de ellos. Y déjame decirte algo, Jesús hace lo mismo. Hablando de estilos, Jesús elige un estilo literario que es la parábola, ¿sí o no? Pregunto, ¿la parábola es un estilo literario sacro? ¿Es un estilo literario judío? No. La parábola es un estilo literario secular y es más antiguo que la cultura judía. Como estilo literario, usado por los egipcios, los cananeos, los fenicios. Jesús toma esa forma, ese estilo, y le da un contenido espiritual. Y le viene muy bien la parábola, porque la parábola le facilita enseñar la palabra de Dios a muchos niveles. A veces dice, os cuento esta parábola porque no quiero que ellos entiendan. Pero al mismo tiempo la parábola es algo que pueden entender los niños, los campesinos. Usa imágenes que el pueblo conoce. Jesús está usando la cultura de su época de una manera positiva. Me encanta este Jesús y alabo su nombre. Porque Jesús no conoce el pecado, nunca peca. Pero Jesús conoce cómo usar elementos neutrales de la cultura de una forma que pueda expresar la verdad de Dios. ¡Qué sabiduría del cielo! Y Pablo está haciendo lo mismo que hace Jesús. Pablo hace cero compromiso con el pecado, 100% compromiso con el pecador. Te encuentro donde estés. Y Pablo podría haber dicho, yo canto salmos, y tú cantas salmos también, porque salmos, cuidado con esto, salmos es una parte de la Biblia, es inspirado por Dios. El himnario judío no es un himnario que ellos cada 10 años se reúnen y dicen, vamos a sacar estas canciones, vamos a poner estas canciones. No. Es la palabra de Dios, lo que ellos cantan. Ni una jota, ni una tilde se cambia. No es negociable. Los salmos no son negociables. Se cantan todos. Y el pueblo judío, desde pequeñitos, aprendían cientos de salmos de memoria. Porque eran su herencia. Y es la palabra de Dios. ¡Qué atrevido Pablo! No dice, cantemos solo salmos, que es la palabra de Dios. No, himnos también. Y no solo himnos también. Cánticos espirituales. ¿Qué son los cánticos espirituales? Cánticos del espíritu, dicen algunas versiones. Son cánticos árabes que vienen del norte de África, con gente que le gusta la improvisación, lo que hoy llamamos gitanos, flamenco. En México me parece muy bonito cuando hacen las procesiones de Semana Santa. Yo no sé, soy un poquito inculta con respecto a la cultura de venezolana, y me disculpáis. No sé si hay procesiones en Semana Santa y la gente se pone a cantar de manera espontánea. En España eso es bien típico. Te vas al sur, sale la Virgen y los santos y la gente de los balcones empiezan, ¡ay María! Y ahí empiezan a bailar su flamenco. Esos son cánticos del espíritu. Cantos que brotan del momento, de la inspiración momentánea. En la iglesia de Oakwood, donde estoy, el primer sábado que fui, nos sentamos con mi familia, mi marido, mis dos hijos, mi hija y mi hijo. Y en el medio del sermón, el pastor dijo algo sobre la oración. Y el nombre de Jesús, recuerdo. Y una señora delante de nosotros se levanta y empieza a cantar, There is a name. Y yo le dije a mi marido, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo imaginé en mi iglesia, en Sagunto, esa escena,
Un diácono, segunda fila, por favor, reduzcan a esta señora, llévanselo a la sala de madres. ¿Sí? Está interrumpiendo el culto. Y esta señora se puso a cantar y el pastor la mira, sonríe y se pone a cantar con ella. Le dice a la congregación, cantemos juntos, mira la banda empiezan y además tienen todos oído absoluto y ya saben qué acorde tocar, es algo impresionante. Y todos cantando con la señora. Y digo, ¿pero aquí qué está pasando? Miro el programa, ¿esto no está en el boletín? Pues nada, terminamos el canto, nos sentamos, el pastor sigue con su sermón y de repente otra persona en otro sitio de la iglesia empieza a cantar. Y el pastor empieza a cantar y todos cantamos. Y digo, ¿pero esto? ¿Qué pasó con esto? Cánticos del Espíritu. Hice un trabajo sobre eso porque me interesó tanto. Hice un trabajo. ¿De dónde viene esta tradición con los afroamericanos? ¿Sabéis de dónde viene? Del norte de África. Los cánticos del Espíritu surgen del norte de África. Los cánticos que salen de ese momento en el que el Espíritu Santo te habla y tú quieres cantar. Para nosotros los latinos, con todo mi respeto y mi cariño, que venimos de la tradición católica, donde te sientas, te pones de pie, no te mueves, sufres, porque el culto hay que sufrirlo, te vuelves a sentar, cantas con pena, otro cantito, ¿sí o no? Venimos de esa tradición, pero esta gente, que también son adventistas y son nuestros hermanos y hermanas, viene de otra tradición. Viene de abuelos, como dijimos antes, que se sentían libres cuando cantaban al Señor. Entonces ellos, cuando sienten el Espíritu Santo les dice algo, se ponen a cantar y todo el mundo les acompaña. Los cánticos del Espíritu. Y eso es bíblico. Y eso es bíblico. Ahora, fíjate, Pablo nos dice que la palabra de Dios mora en vosotros. Esa es la primera condición. No me cantes de cualquier cosa. No me cantes para montar el show o para entretener. No, venimos a adorar. Entretenimiento hay suficiente fuera. Nosotros venimos a adorar. Cántame de la palabra de Dios. Pero puedes usar textos bíblicos como los salmos, que es nuestra herencia, pero también puedes usar elementos de tu cultura que sean transformados por la gracia de Dios para que edifiquen a la iglesia. Eso se llama tratamiento religioso. Y ahora vamos a Adelita. Alguien escuchó esta ranchera y le gustó. Y pensó, bueno, voy a comenzar un himno religioso con las primeras notas de Adelita. Porque si te das cuenta, cuán gloriosa será la mañana, solo usa las primeras notas de Adelita. Mira, esta es cuán gloriosa y esto es Adelita. ¿Sí o no? O sea, cuán gloriosa será la mañana empieza igual, pero enseguida toma otra dirección musical. La ranchera tiene un himno, un ritmo bien marcado. Ranchera con piano no queda bien. Tendríamos que tener una guitarra, trompetas, unos violines, ¿sí? Pero bueno, tenemos un piano, usamos el piano. Pero mira el ritmo. Mira el ritmo de cuán gloriosa será la mañana. Ahora sigue. Ya no parece una ranchera. ¿Por qué no parece una ranchera? Porque se le ha dado un tratamiento religioso. Se ha tomado las primeras notas de Adelita, solamente las primeras notas, y se ha creado una melodía diferente con la palabra de Dios que habla de la segunda venida. Se ha armonizado a 4 voces. Hay una soprano, una contralto, un tenor y un bajo, y se ha hecho un acompañamiento de piano que no tiene ritmo de ranchera, sino tiene ritmo de himno, coral luterano. Eso se llama tratamiento religioso. Y así bautizamos la ranchera y nace el himno. Y esto no es ni pecaminoso ni malo, lo hace David también. Y me podéis preguntar, ¿David? Sí. Lee Salmos 33 o lee Salmos 76 y en ciertas versiones de la Biblia vas a ver que hay un encabezamiento que dice a la paloma mensajera, ¿sí? O a la sierva
a la sierva de las torrentes de aguas. ¿Qué son esas? ¿Qué son esas palabras? ¿De dónde vienen? Son melodías. Melodías que ya existían en el pueblo de Israel. Y David toma esas melodías y les hace un tratamiento religioso y las convierte en un salmo. ¿Qué tal? Esto se llama técnicamente contrafacta, pero no importa el nombre. Se hace en la Biblia y lo hace sobre todo magistralmente Martín Lutero. Martín Lutero, después de estar viendo como durante 1000 años la iglesia cristiana cantaba el canto gregoriano, Dominus, solo cantaban los hombres, se canta en latín. No puede expresarse nada con el cuerpo porque es pecado. No pueden haber instrumentos musicales porque es pecado. No pueden haber armonías porque es pecado. No pueden usarse grandes saltos en la música porque es pecado. No se pueden mezclar las emociones porque es pecado. Por eso se llama el canto llano. Tiene que ser llano. Para que tú no puedas aplaudir ni mover el pie. Es bíblico el canto gregoriano. ¿Recordáis el Salmo 150? En el que se nos habla de instrumentos, en el que se nos habla de emociones, en el que se nos habla del cuerpo participando en la adoración. ¿Recordáis la parábola del hijo pródigo de Jesús? No es una parábola que hable de adoración. Está hablando del encuentro, de cómo trata Dios a los que regresamos a Él. Pero es muy significativo que Jesús, cuando habla del Padre, encontrándose con el Hijo, y eso es adoración, amén. Cuando nosotros nos encontramos con Dios cara a cara, eso es adorar, es encontrarnos con Dios, es venir ante la presencia de Dios. ¿Qué hace el Padre? Organiza una fiesta, con música y con danza. Nos guste o no, eso es lo que dice Jesús, sobre cómo es el Padre cuando se encuentra con nosotros. Celebra, es una fiesta. No me des un culto triste, sufriente, aburrido, porque no es bíblico, es católico. Y con todo mi respeto a mis hermanos católicos, hoy por hoy los católicos han avanzado en adoración mucho más que nosotros. Nosotros seguimos repitiendo ciertas fórmulas medievales que ellos ya han superado. ¿No es triste? ¿No es triste que nosotros decimos que somos el pueblo de la palabra de Dios y que basamos muchos de los principios de adoración en tradiciones y no en la palabra de Dios? No es solo triste, es dramático. Volvamos a la palabra de Dios para adorar en espíritu y en verdad. Volvamos a la palabra de Dios. Vamos a seguir, si me dais una mano con las diapositivas, gracias. El coral luterano. Entonces, lo que hace Lutero es, para devolver la alegría a la iglesia, primero, la palabra de Dios ya no se va a cantar en latín, porque el latín no lo entiende nadie, solamente los italianos y los monjes italianos. Entonces, si tú estás en Alemania como Lutero, pues tú imagínate ir a la iglesia, escuchar Domino, Kyrie, eleison, Sanctus, y no entiendes nada de lo que está diciendo. Durante 1000 años vas a la iglesia, no entiendes nada. Lutero dice, la palabra de Dios la tenemos que entender, vamos a cantarla en nuestro idioma. Amén. Primer cambio. Segundo cambio, vamos a armonizarla a 4 voces, porque el coral, el canto gregoriano solo lo pueden cantar los hombres, las mujeres, los niños, todos podemos cantar. O sea, si te queda muy alto, pues canta contralto. Si te queda muy bajo, cantas pues soprano, tenor. La armoniza. Armonizando la melodía logra 2 cosas. Primero, que todo el mundo participe. Segundo, que no solamente haya una melodía, sino que toda la iglesia armonice y cree música bella para el Señor. Y de ahí, queridos hermanos, es donde nosotros venimos. De ahí es de donde viene el himnario del coral luterano. ¿No es hermoso? Lutero hizo una tremenda revolución con la Reforma, no solamente teológica, musical. Los curas de la época de Lutero y los encargados de la Iglesia Católica le tenían más miedo a las canciones luteranas que a los sermones. Porque las canciones, cuando Lutero se iba, esas canciones seguían en el campo, en la escuela, en los hogares,
se las enseñaban y nadie podía controlar eso. Se esparcían, dice Ellen White, como fuego en el campo, las canciones de Lutero. Y de ahí vienen nuestros himnos. Nuestros himnos en el siglo XVI fueron una revolución, el coral luterano, una revolución. Vamos a recordar en qué consiste el coral luterano. Primero, la palabra de Dios cantada en un lenguaje que todos podamos entender. Segundo, armonizada a 4 voces. Tercero, frases cortas. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y al final de la frase, ¿qué hay? Una pausa, una cadencia, para que todos respiremos al mismo tiempo y empezamos la frase juntos. Fijaros en los himnos, que al final de la frase normalmente hay una nota más larga. Hay una blanca, hay una redonda, hay una fermata, un calderón, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos paremos y luego empezamos todos. Es un canto pensado para que la iglesia cante. La ranchera es un estilo musical popular, no está pensado para la congregación. Por eso, si te fijas en Adelita, es una melodía muy pegadiza, pero es difícil de cantar en la congregación. Lo que hace el tratamiento religioso es el ritmo, hacerlo más sencillo. ¿Sí? Y si me dais un minutito, vamos a hablar un poquito de la síncopa. La síncopa es el desplazamiento, el cambio del acento natural del ritmo. Entonces, nuestro corazón, 1, 2, 1, 2, ¿verdad? Bien, cuando Martín Lutero escribe sus primeros himnos, usa muchísimo la síncopa. De hecho, este es Castillo Fuerte en su versión original. Lleno de síncopa. Pero ¿cómo nos llega al himnario? Versión censurada. Pobre Lutero, se le quedó la síncopa en el camino, porque en el siglo XVII y XVIII se le quitó la síncopa al himno porque decían que tenía demasiado ritmo y se la hizo más, digamos, más cuadrada. Ahora, la síncopa no es ni diabólica ni divina. Es simplemente una herramienta que se usa en composición para darle más sentido de movilidad al discurso melódico. Lo he explicado un poquito mal o un poquito difícil. Lo voy a decir otra vez. La síncopa se usa para que, en vez de que el acento siempre caiga igual, eso sería 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sincopado sería 1, 2, 2, 2, 2, 2. Y alguna gente decía, sí, por ejemplo, en la Edad Media estaba prohibida la síncopa. Decían, no, pero eso es cambiar la configuración rítmica que Dios estableció para nuestro cuerpo. Ahora, yo quiero que hagas un ejercicio con el pestañeo. ¿Podrías cada vez que pestañeas hacer así con la mano? 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Pregunto, ¿va compasado el pestañeo con el ritmo del corazón? Pestañeamos 1, 2, 1, 2. No. ¿Es diabólico el pestañeo? No. ¿Pestañea a Dios? No lo sé. Lo que sé es que Él nos hizo a su imagen, con pestañeo incluido. Ahora, el pestañeo es totalmente independiente del ritmo del corazón. Pero cuando cantamos, cuando hablamos, cuando caminamos, cuando tenemos ritmos digestivos, el ritmo neurológico, el ritmo de la corriente sanguínea, está lleno de síncopa por todos lados. Por lo tanto, no puede ser diabólica porque Dios nos hizo sincopados. También nos hizo con un corazón que tiene un ritmo constante. Eso es totalmente cierto. Pero no le demos un valor satánico o divino o espiritual al ritmo, porque no lo tiene. Podemos usar el ritmo para bien y para mal, como los instrumentos. ¿De acuerdo? El ritmo es bueno. Si no tenemos ritmo cardíaco, malo. Es que
ya no estamos aquí, ¿verdad? Bien, entonces, todas estas condiciones se toman para que una melodía pueda llegar a ser un coral luterano o un himno. Un himno. Vamos a repasar juntos. ¿Qué se hace con la letra? La palabra de Dios. ¿Qué se hace con la armonía? A 4 voces. ¿Qué se hace con las frases? Son cortas. Y sobre todo, Lutero dice que la música debe ser alegre, porque la alegría es la palabra que más se repite en los salmos cuando se habla de emociones humanas. Cantad alegres, dejad de sufrir la salvación es para gozarla, es para estar alegres, porque tú eres un pecador y tienes un Dios que te ha liberado del pecado. No puedes estar sufriendo eso. El Evangelio es buena noticia, las buenas noticias de Dios, y la música tiene que expresar esas buenas noticias. ¿Amén? Bien, en nuestro himnario hay algunos corales luteranos escritos por grandes compositores metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos. Y en los próximos 5 minutos voy a dar algunos ejemplos. Y por favor, queridos hermanos y hermanas, yo no quiero que nadie piense que yo estoy haciendo burla o siendo poco reverente con nuestro himnario. Yo quiero a nuestro himnario adventista, al viejo y al nuevo. Creo que son realmente instrumentos para el bien de la Iglesia. Creo que han hecho mucho bien de la Iglesia. Yo, cuando tenía 12 años, le pedí a mi papá una bicicleta. Mi papá es misionero, así que nunca hubo mucho dinero en casa. Y mi padre me dijo, está bien, te regalo una bicicleta, pero te tienes que aprender el himnario adventista de memoria. 527 himnos, 2 meses yo en el piano, sudando, me los aprendí. Me compró una bicicleta de segunda mano en un remate, pero bueno, era una bicicleta, al fin, para mí la más hermosa del mundo. Entonces, los himnos, desde los 12 años, forman una parte muy importante de mi vida, de mi experiencia, de los cultos en familia. Mi abuelo, a los 70 años, un hombre rudo, un vasco bien fuerte, que siempre fue ateo, a los 70 años Dios tocó su corazón y se bautizó en la iglesia adventista. Mi abuelo se aprendió el himnario y venía por las noches y me decía, toca algunos himnos. Y yo veía a mi abuelo, que no sabía cantar, cantando y llorando esos himnos, porque Dios está actuando en su corazón. O sea, los himnos para mí están marcados a fuego en mi experiencia religiosa. Pero como profesora de composición, necesito que compartamos y que entendamos que en el himnario hay himnos bellísimos y hay otros himnos que tienen un origen que no son para nada religioso, pero que han tenido un tratamiento religioso y por eso están en el himnario. Por ejemplo, vosotros conocéis esta música. ¿Sí? ¿Cómo se llama? El Danubio Azul. Muy bien. Tremenda esta audiencia, ¿eh? Sabéis todo. Bien, el Danubio Azul tiene diferentes temas. El cuarto tema. ¿Os suena? Bien. Alguien tomó el trozo de este tema del Danubio Azul y lo compuso a 4 voces, le puso una letra religiosa, le hizo un tratamiento religioso y llegó a nuestro himnario adventista, himno 179. ¿Has oído el mensaje? Mira. ¿Sí? Originalmente es Danubio Azul de Strauss. Es un vals austríaco. El vals, en el siglo XIX, cuando se crea, es un estilo que los cristianos no usan ni aceptan, porque el vals es la discoteca, ¿no? Los cristianos no asistían a los valses porque, para empezar, los vestidos eran muy costosos y era lujoso para las mujeres y no era modesto ni decoroso asistir a un vals. Pero en
En el siglo XIX, cuando se compone Has oído el mensaje, se le hace un tratamiento religioso a este vals. Fijaros, el vals está en 3/4. Lo siento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es un vals, ¿verdad? En 3/4. Pero Has oído el mensaje. Cuatro por cuatro. ¿Sí? Perdió el carácter del vals porque se cambió de un 3/4 a un 4/4. Además, no se tomó todo el vals. La estrofa del himno empieza diferente. Para nada lo asociaríamos con un vals. Pero en el estribillo, en el coro, sí que usa el vals de Strauss, pero con un tratamiento religioso. Otro ejemplo. ¿Conocéis este himno? Está en el antiguo himnario Omnisapiente Dios. La música es el himno nacional de Inglaterra. ¿Sí? Entonces, se toma este himno, se armoniza a 4 voces, se le pone una letra religiosa. Otro ejemplo, este himno es hermosísimo, no sé si seguramente os suena. Cristo Señor, es hermoso este himno. Solemne. Yo estaba en Rusia, 1989, cuando toqué este himno en una parte especial y vino la señora del pastor y me dijo, por favor, no toques eso. Y yo me quedé un poquito extrañada, le dije, ¿por qué? Me dijo, después te explico, toca otra cosa. Yo toqué otra cosa. Y al preguntarle después del culto, ¿qué pasó? ¿Por qué te pareció inadecuado que tocara eso? Es un himno del himnario, me dijo. No es un himno del himnario aquí, en el himnario ruso. Nunca tendríamos eso en nuestro himnario. ¿Por qué? Porque esta melodía, Cristo Señor, es sacada de un poema sinfónico de Jan Sibelius que se llama Finlandia. Y está escrito para celebrar la victoria de los finlandeses sobre los rusos. Claro, está en nuestro himnario porque nosotros no conocemos el contexto ni el origen, pero los rusos sí que lo conocen y no está. Entonces, cuando miramos nuestro himnario hay mucha música realmente inspirada por Dios, realmente hermosa, y hay otras músicas que son melodías populares que han sido tratadas de una manera religiosa para que lleguen al himnario. Ahora, no hay ninguna salsa, ningún merengue, ninguna ranchera. ¿Por qué no? Ni hay ningún vals. ¿Por qué no? Porque no han llegado así al himnario. Han tenido una comisión de músicos profesionales que han adaptado eso y ha llegado al himnario adaptado. El problema que yo veo que se está generalizando en nuestras iglesias adventistas es que hay gente que escucha una bachata, un rock, un pop y dice, me gusta, le pone una letra religiosa y lo trae así a la iglesia. Y el mensaje de la música es tan fuerte, tan secular, tan negativo, que no hay manera de que nuestra mente se concentre en la palabra de Dios. Es como si en vez de hacer un himno con Adelita, que se transformó en Cuán gloriosa será la mañana, cantáramos Cuán gloriosa será la mañana. Es diferente, ¿verdad? Si tomamos la ranchera tal y como es y la cantamos con estilo de ranchera, es diferente a si hacemos un himno
que solo tenga unas notas de la ranchera y luego es un himno. Se trata musicalmente como un himno. ¿Me he explicado bien? ¿Sí? No quiero dejar lugar a dudas. No quiero que nadie piense, total, en el himnario hay toda clase de música. No. En el himnario hay músicas que se han adaptado, es verdad. Y hemos dicho que David, hemos dicho que Jesús, hemos dicho que Pablo adaptan formas de la cultura de su época, le dan un tratamiento religioso para expresar la verdad de Dios. El principio es bíblico. ¿Cómo hacerlo? Es un desafío. Y en esto, y con esto terminaré, en esto es importante que músicos profesionales se encarguen de hacer el tratamiento religioso. Porque tienes que tener en cuenta elementos musicales, necesitas ser un profesional. Zapatero a tus zapatos. Si yo voy al médico y necesito que me operen un ojo, y el médico me dice, mire, yo no soy médico en realidad, pero lo hago con toda la sinceridad de mi corazón, le voy a operar. Gracias. No. Yo me voy a un especialista, ¿sí o no? ¿Verdad? Pues a veces toda la sinceridad del corazón en música no es suficiente. Tienes que saber cómo tratar musicalmente un estilo musical para que sea apropiado para la iglesia, para que edifique la iglesia. Y no se trata de lo que a mí me gusta, se trata de lo que edifica a la iglesia. Amén. Por eso, músicos adventistas, los necesitamos. Los necesitamos en las iglesias, formando parte de las comisiones, integrándose. Como se dijo hoy, no somos artistas, somos ministros. Estamos para servir, no estamos para lucirnos, estamos para servir. Y mi oración en esta tarde, es que cuando hagamos algo de música en la iglesia, tengamos el principio bíblico de 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Que la música que hagamos convenga a la iglesia, edifique a la iglesia y nos acerque al Señor Jesús. Amén.